tierra tiembla. Una tormenta de polvo avanza rápidamente. De ella emergen cientos de jinetes. Pero sobresale un hombre de mirada intensa y voz de mando. Cangapol. Por primera vez en su historia, Buenos Aires va a experimentar la furia del indio. No hay tiempo para escapar. No hay lugar donde esconderse. El malón ya está aquí. Su vida transcurrió entre la lucha armada y los tratados de paz. En la frontera sur fue un jefe poderoso, temido y respetado. Para sus enemigos era un salvaje al que había que exterminar. Guerrero, negociador, cacique. Su nombre fue Nicolás Cangapol. Hacia el siglo XVI, en la región central de la actual Argentina y Chile, había 4 grandes grupos indígenas: tehuelches, pampas, pehuenches y reche. Uno de estos grupos, los reche, a quienes los españoles llamaban araucanos, se diferenciaba del resto, ya que a las actividades de recolección, caza y pesca sumaron una diversa agricultura y la cría de animales. Pero la ambición española avanza hacia el sur del virreinato y transforma la vida de las comunidades. Durante el siglo XVII, los invasores introducen un elemento novedoso: el caballo. Estos animales son aprovechados, primero usándolo como caza, pero también pronto aprenden a montarlo. El animal les da movilidad, el caballo les da una movilidad que antes no tenía. No es lo mismo cruzar la pampa a caballo que cruzarla caminando. Les permite ampliar los espacios de cacería. Pero el ganado, el caballo mismo es una fuente de recursos. Su cuero, los tendones, las crines, hasta los huesos. Los pampas, pehuenches y tehuelches se convierten en jinetes avesados. Sus zonas de caza y recolección se amplían. Asimismo, comienzan a criar su propio ganado equino. Esta situación les permite estar mejor preparados ante una eventual embestida enemiga. Entretanto, en Chile se libra una batalla entre nativos e invasores. Los reche necesitan sumar más hombres a la lucha, y también caballos. Deciden cruzar la cordillera de los Andes en dirección este, hacia la estepa patagónica. Así se produce la denominada araucanización de las pampas. Los pueblos del este de la Patagonia se mezclan con los que llegan desde el oeste de la cordillera. El efecto de este mestizaje genera, por un lado, el surgimiento de nuevos grupos humanos. Por otro, se desarrollan la agricultura,
el trabajo textil y el metalúrgico. El siglo XVIII en realidad es un siglo muy largo y es un siglo de muchísimos cambios en el Río de la Plata y en el área pampeana. Un sistema de navegación más rápido y más ágil le da a Buenos Aires un lugar que lo va a hacer crecer como un punto de intercambio, como salida de la Plata potosina, ahora que llegan barcos, como entrada de productos. Y la ciudad crece hasta terminar el siglo siendo capital de un virreinato. Y al mismo tiempo, Buenos Aires empieza ahora a fijarse en las pampas. A Buenos Aires le interesa el comercio indígena, es un comercio que mueve muchos recursos. Existe un mutuo desprecio. Sin embargo, se necesitan. Los hispanocriollos compran cabezas de ganado, sal y plumas de ñandú que le venden los indios. Y estos les compran prendas de algodón, tabaco y yerba, entre otros productos. Estos intercambios generan rutas de circulación de mercancías. Es un sistema comercial que prospera sin ningún tipo de regulación. La frontera que separa a dos mundos, el indio y el criollo, se vuelve una zona inestable. Buenos Aires, que había tenido relaciones pacíficas, empieza a tener conflictos con los indígenas. El flujo cada vez mayor de indígenas, incluso de la Araucanía hacia la Pampa, también empieza a generar competencia por ciertos recursos. Y ahí empiezan los roces, los conflictos. La década del 30 es bastante clara, porque es cuando se empiezan a cortar y a cambiar esos circuitos. Y ya a fines de la década hay ataques, hay robos en la frontera, pero todavía son operaciones más chicas. El año 40 va a ser crucial, y no por un hecho económico. Pese a la actividad comercial entre indígenas e hispanocriollos, la tensión en la frontera persiste. Los caciques reafirman su liderazgo conduciendo ataques contra la sociedad colonial. Nicolás Cangapol nace en Huichín, al margen del Río Negro, en 1670. Es hijo del cacique Juan Cacapol, hombre respetado por la comunidad. A medida que Nicolás crece, comparte las funciones y el poder con su padre. Lentamente se forja su espíritu atrevido y guerrero. Hacia 1740, el asesinato del cacique Tolmichilla, pariente de los Cangapol, genera un profundo malestar. El contramaestre de campo mata a un grupo de indígenas que son amigos y que son parientes de estos dos de Cangapol y Cacapol, que deciden vengarlos, organizan un ataque a Buenos Aires, y es un ataque terrible que se hace a fines del 40. Juan Cacapol y su hijo planean algo osado. Una acción que les demostrará a los españoles que están completamente desamparados. Los jinetes preparan sus caballos. El amanecer se tiñe de rojo sangre. El malón avanza por arrecifes. Las lanzas no tienen clemencia. Juan Cacapol y su hijo parecen ser uno. Un solo guerrero que maniobra hábilmente su arma. Un ejecutor de muerte
rápido, efectivo. La sangre hispana salpica la tierra. Cumplida la misión, los indios se marchan hacia la zona de Luján. Atrás queda una nube de polvo y destrucción. El objetivo de la coalición multiétnica liderada por Cangapol fue demostrar su irritación por los ataques que habían cometido los españoles previamente. O sea, era devolver un daño recibido. Lo que se hizo fue eliminar un número suficiente de españoles, que debían ser gente que opuso resistencia, capturar prisioneros, quizás con la intención de canjearlos por familias prisioneras en manos de los españoles, y resarcirse. Poco después del Malón ocurre un hecho que cambia la vida de Nicolás para siempre. Juan Cacapol muere. El muchacho se conmueve al ver que su pueblo lo reclama como cacique. Así llega al poder el jefe más poderoso de las tribus pampeanas. Es la hora del cacique bravo. La imagen de su crueldad puede estar o arraigarse en dos hechos. Uno es la anécdota que cuenta Fagner de que cerca de su morada él exhibía una gran cantidad de osamentas de enemigos muertos como evidencia de su éxito militar. Y el otro hecho es que es el primer líder que amenaza seriamente la ciudad de Buenos Aires en prácticamente un siglo de contactos interétnicos. El Malón de 1740 genera un nuevo escenario en la frontera sur. Las autoridades coloniales buscan desesperadamente una solución a lo que ven como un problema: los indios. La estrategia consiste, por un lado, en la instalación de pequeños fortines. Estas estructuras se instalan con miras a detener los malones. Pero la furia europea no logra silenciar el clamor de los nativos. Es así como se aplica otro recurso: la religión. En Buenos Aires prácticamente es la única experiencia misional que hay hasta ya el siglo XIX y que es pedida por los caciques. Las misiones duran poco, relativamente, y en realidad son un fracaso. En primer lugar, estas misiones no son bien recibidas en Buenos Aires. Era meter un intermediario en el comercio con los indígenas. Es decir, los jesuitas lo que tienen claro es que cuando ponen pueblo de indios, los blancos fuera, y es la orden la que actúa como mediador y controlador de las relaciones con el mundo blanco. Sí lo han hecho en las misiones del Paraguay. Por otro lado, en Pampa es diferente. Son poblaciones que no tienen tradición de sedentarismo. Son móviles. Los indios llegan a la misión, están una temporada y se van. Y después vuelven. Entonces, el problema es cómo mantener esas haciendas o esas estancias. Lo logran en parte, en alguna de las misiones, sobre todo en la de la Concepción, que es la que está más cerca del río Salado, se arma una cierta estancia, pero que es insuficiente para mantener todo el sistema misional. Paralelamente, la corona española implementa una serie de pactos con los jefes indios. Se incentivan los liderazgos a fin de que los acuerdos fueran duraderos. Así sucede con Cangapol. Desde Buenos Aires se envía una comitiva de 300 españoles al mando del capitán Cristóbal Cabral.
acompañado por el jesuita Matías Strelbel. Las negociaciones duran 3 días. Finalmente se acuerda la paz. Cangapol es nombrado defensor de la frontera sur. Este cargo lo sitúa por sobre las demás comunidades pampas y serranas. Y con miras a evitar futuros conflictos, se toma el río Salado como división entre las tierras indias y las españolas. Cuando los españoles lo conocen a través de los misioneros jesuitas en el sur de Buenos Aires, los gobernadores de Buenos Aires lo que hacen es inmediatamente atraerlo hacia un tratado político. Y el que suscribe ese tratado político con las autoridades borbonas va a ser Cangapol. Y entonces en el mapa, por ejemplo, va a decir, por primera vez, frontera con los indios a partir del Tratado de 1744. Y entonces aparece por primera vez en un papel diplomático que los españoles reconocen el territorio indígena al otro lado del río Salado de Buenos Aires y la figura política de Cangapol. ¿Sí? A Cangapol en el tratado lo nombran maestre de campo de las sierras. Asimismo, el acuerdo permite que se establezcan otras 2 reducciones misioneras. La paz que tantas vidas y recursos se había llevado, por fin llega. Estos caciques están mostrando ya capacidades de alianza, capacidades de movilización de hombres, capacidades de negociación. Esto de guerrear un año, al año siguiente firmar un tratado. No tienen después una actividad bélica importante y en realidad la sensación que uno tiene en los documentos es que los caciques no hacen guerra por la guerra misma. Es decir, en última instancia la guerra es un elemento que se integra dentro de su componente social, pero con objetivos mucho más puntuales. En 1748, y como parte de los acuerdos, Cangapol visita la misión del padre José Cardiel. Allí debía recibir 50 vacas, pero esto no sucede. Así queda evidenciada la desconfianza de los hispano-criollos. El conflicto crece. El padre Strelbel acusa al cacique Bravo de hacer la guerra a los misioneros. Estas mentiras agotan la paciencia de Cangapol. Cuando los jesuitas establecen esta misión en el 49, lo que hacen es meter a un grupo hostil o con el cual quizás Cangapol no tuviera buenas relaciones en pleno territorio que él considera su área de influencia. De ahí la hostilidad que él va a manifestar, que va a culminar con la desaparición final de las misiones, gracias a su actuación. En 1750 se terminan los acuerdos de paz. Cangapol se prepara para la guerra. Su plan consiste en atacar la misión del padre José Cardiel. Para tal fin, convoca a caciques subalternos, pero uno de ellos, llamado Ayalep, se niega. El cacique no permite discrepancias y ordena asesinarlo. El malón, liderado por el cacique Bravo, cae sobre la misión. Pero los jesuitas, que habían sido alertados por indios disidentes, resisten. Sin embargo, el líder decide lanzar un nuevo ataque contra otra reducción. La tierra tiembla. El viento trae sonidos extraños, mezcla de animal, mezcla de humano. Los jesuitas están atrincherados, imploran la ayuda divina, pero no reciben respuesta. El malón llega a la reducción. Cangapol comienza el ataque.
Los jesuitas huyen despavoridos. Una risa parte el aire. El cacique bravo saquea el lugar. Celebra la victoria junto con sus hombres. El fracaso de las misiones en la frontera sur marca el fin del plan de la corona española. El gobernador del Río de la Plata le escribe al rey informándole lo siguiente: el bautismo que más les conviene a los pampas es el de la sangre. Sin embargo, las comunidades indias resisten. Con el paso de los años, Cangapol mantiene su actividad guerrera, pero también está predispuesto a posibles acuerdos. En el año 1755, a sus 85 años de edad, el cacique firma un nuevo tratado de paz. Y la muerte de Cangapol en 1757, que se produce cerca del fuerte de Chascomús, porque él está sentado en ese lugar, lo que va a provocar es que, estas alianzas, por decirlo de alguna forma, se tejan de vuelta. Nicolás Cangapol fue un líder que defendió a ultranza los intereses de su pueblo. Supo combinar la negociación con la guerra cuando la situación lo ameritaba. Esto lo mantuvo intacto hasta el momento de su partida física. En 1790, las autoridades españolas y los líderes indios establecieron un pacto de no agresión. Nuevamente, los habitantes del sur pudieron vivir en paz. De esta forma, se cumplió el objetivo del cacique bravo de las Pampas.